plato, ¿vale? Bueno, vamos a aprovechar la oportunidad para recordar a todo el mundo la lectura en el desayuno de todos, pero especialmente de los más jóvenes. Superando los retos de las misiones hasta completar. Eguerdi on guztioi. Dakizuen bezala, osasun sailak eta osakidetzak obesitateari aurre egiteko konpromisoa daukate. Zeharkako konpromiso bat izan behar da. Administrazio eta gizarte eragile guztiak inplikatuko dituena. Guztiok helburu berdina daukagu, gure bizi kalitatea hobetzea. Sano, la estrategia de prevención de la obesidad infantil en Euskadi es la herramienta con la que queremos abordar uno de los principales desafíos del siglo XXI en materia de salud pública. No nos cabe duda de que hay una relación directa entre las enfermedades crónicas, la alimentación y el sedentarismo. Los datos hablan por sí solos. El tabaco, el ejercicio físico y lo que comemos son tres factores que están claramente vinculados con las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, la hipertensión y algunos tipos de cáncer. Las niñas y los niños en todo el mundo están pagando un alto precio por la obesidad y lo pagarán en el futuro. Y no solo es su salud. Según la OCDE, el sobrepeso en la edad infantil ocasiona un menor rendimiento escolar, obteniendo notas más bajas y es la causa, además, de un mayor absentismo laboral. Además, cuando crecen, tienen menos probabilidades de completar estudios superiores estos niños. Los datos de sobrepeso y obesidad de nuestra población infantil demandan una intervención decidida y cohesionada entre los diferentes agentes. Según la Encuesta Nacional de Salud 2017, el 12,8% de los niños y el 9,4% de las niñas presentan obesidad y, además, el 12,6% de los niños y el 14,6% de las niñas tienen sobrepeso. Por lo tanto, si suman ambos porcentajes, llegamos a la conclusión de que 1 de cada 4 niños o niñas tiene obesidad o sobrepeso. La obesidad es, por lo tanto, un problema de salud pública a nivel global y desde el Departamento de Salud y Osakidetza llevamos tiempo trabajando por generar entornos y hábitos saludables, una cuestión que consideramos prioritaria. En 2018 presentábamos el proyecto Iniciativas de Alimentación Saludable y meses después poníamos en marcha el Plan Sano, que contiene medidas muy concretas de aplicación en 5 ámbitos diferentes: el familiar, el escolar, el sanitario, el privado, el comunitario, todas ellas para luchar conjuntamente contra la obesidad infantil. Kalkulatzen dugu, lau umatetik batek gehiagizko pisua edo obesitatea duela. Sano planak neurri zehatzak planteatzen ditu. 5 jarduera esparrutan tasa horriek murriztea lortzeko. Gaur, herritarrei elikadura osasungarria izaten laguntzeko hainbat material aurkeztera gatoz. En el marco del Plan Sano, el Departamento de Salud y Osakidetza han elaborado una serie de materiales de apoyo para informar a la población sobre hábitos saludables en materia de alimentación y cómo prevenir el sobrepeso y la obesidad. Hoy queremos presentarles algunos de estos materiales que tienen como tema central el plato saludable. Es una herramienta que permite a las personas disponer de una información de forma sencilla, clara y fácil de interpretar de cara a preparar un menú diario o semanal, así
como ayudar a hacer la compra o comer fuera de casa. Esta herramienta consiste en un plato que de forma gráfica, como ustedes han podido ver, representa la proporción en la que hay que ingerir los diferentes grupos de alimentos a lo largo del día para conseguir una alimentación saludable. Y paso a detallarles algunos detalles. El 50% deben ser frutas y verduras. El 25% carbohidratos. Cuando hablamos de carbohidratos están los cereales, las patatas, es decir, el pan, pasta y este tipo de productos. Y por último, un 25% deben ser alimentos proteicos, como carne, pescado, huevos, lácteos o las legumbres, que forman parte de aquellas que pueden sustituir a una ración de proteínas tradicionales, como entendemos la mayoría en la carne y el pescado. Por lo tanto, poner en valor la importancia de las legumbres en nuestra dieta. Plater osasungarriak adierazten du egunero jaten denaren erdia frutak edo barazkiak izan behar direla. Eta beste erdia, karbohidratoen eta proteinen artean bainatu behar da. Horrela lortuko dugu elikadura osasungarria. El plato saludable va a llegar a través de diferentes soportes a distintos ámbitos de actuación, bien mediante salvamanteles a los centros educativos, mediante grandes pósters que ya se han colocado en las fachadas de centros de salud, también mediante anuncios de prensa y cuñas de radio. También hemos preparado redes que serán difundidas en nuestra web, pero también en redes sociales. Además, se realizará un trabajo comunitario de adaptación del plato a otras culturas, como pueden ser las poblaciones musulmanas, china o de etnia gitana. Tenemos que tener en cuenta que la incidencia de la obesidad infantil es mayor en las poblaciones con un nivel socioeconómico y cultural más bajo. En el ámbito sanitario, también las y los profesionales de Osakidetza van a poder disponer de este material que les será de gran ayuda para realizar consejo sanitario sobre cómo llevar a cabo una alimentación saludable. Concretamente, las consultas de pediatría van a poder disponer de un plato saludable reutilizable de plástico que entregarán a sus pacientes junto con un tríptico explicativo con consejos para cuidar lo que comen o lo que compran para que sus familiares coman. La implicación y colaboración de las y los profesionales sanitarios es fundamental para conseguir alcanzar los objetivos recogidos en el Plan Sano y reducir los índices de obesidad. En este sentido, no es la única herramienta de la que van a poder disponer para facilitar el trabajo a los profesionales de atención primaria. Por otro lado, en este primer semestre del 2020, Osakidetza va a poner en marcha un nuevo tratamiento contra el sobrepeso y la obesidad infantil. Esta herramienta que he mencionado va a poner en marcha y que es totalmente novedosa, se trata de el viaje de Mangols. Caminando hacia una vida saludable, que combina el uso de las nuevas tecnologías con las consultas presenciales protocolizadas con las y los referentes de pediatría. El programa, en cuya elaboración han participado un grupo de 70 personas de distintos perfiles y departamentos, va a comenzar a implantarse de manera progresiva en las diferentes OSIs que conforman Osakidetza, empezando por una veintena de cupos o de profesionales que llevan y cuidan a nuestros niños y niñas, y un total de 40 profesionales sanitarios, entre los que están pediatras y enfermeras o enfermeros de pediatría. Plater osasungarriaz gain, aurten aurren obesitatea murrizteko tratamendu berri bat jarriko da martxan. Pediatriako kontsultetan, Margolsen bidaia. Hasieran, 40 profesional hasiko dira tratamendua erabiltzen pazienteetan.
El viaje de Mangolds, caminando hacia una vida saludable, es un novedoso tratamiento basado en la metodología Serious Game. Con este, niños y niñas y también sus familiares, de una manera fácil y divertida, obtendrán conocimientos y estrategias para generar los cambios necesarios para conseguir unos hábitos de vida saludable, abordando el problema desde toda su complejidad, ya que trata aspectos como la alimentación equilibrada, la actividad física, la fortaleza emocional y apoya la superación de obstáculos, entre otros. El viaje de Mangolds es una aventura alrededor del mundo en el que se visitarán virtualmente 13 países, se superarán retos y misiones y se completarán niveles de conocimiento. La aplicación El viaje de Mangolds y la campaña informativa en torno al plato saludable son solo algunas de las medidas más recientes que el Departamento de Salud y Osakidetza han puesto en marcha en el marco del Plan Sano, pero no son las únicas. Me van a permitir recordar algunos de los proyectos que se están llevando a cabo desde que en 2018 arrancó este programa. La transformación de los patios escolares o la creación de caminos escolares que faciliten al alumnado acudir a los centros andando o en bicicleta es otra de las líneas de actuación, junto con las ayudas destinadas a la creación de servicios de orientación de actividad física, SOAF, a nivel de municipio o mancomunidad, con la designación de una persona referente en el municipio que oriente y acompañe a las personas inactivas a que incorporen la práctica de la actividad física como un hábito más dentro de sus vidas. En este proyecto se trabaja conjuntamente con los servicios de atención primaria de Osakidetza para que se encarguen de la captación y derivación de personas inactivas a estos servicios. A fecha de hoy, hay 30 servicios de orientación en funcionamiento. Como ven, el Departamento de Salud y Osakidetza compartimos plenamente la preocupación de la Organización Mundial de la Salud y no nos vamos a quedar con brazos cruzados. Tenemos el convencimiento de que la estrategia Sano nos va a permitir mirar al futuro con el objetivo de seguir avanzando para lograr una sociedad más sana, más activa y, en definitiva, con un mayor nivel de bienestar. Osasun publikoaren arazo honekin amaitzeko, ahaleginak batu behar ditugu. Sinetsita gaude, hori dela bidea, gizarte osasuntsuagoa izateko. Eskerrik asko, y con esto, quedo a su disposición, yo y todos los que estamos aquí, para responder a aquellas dudas o información adicional que crean adecuada. Sabemos que este tipo de técnicas de gaming está probado que consiguen cambios en el comportamiento y en los hábitos de las personas en muchos ámbitos. Es ahora las técnicas novedosas que se están utilizando no solo en alimentación, sino que está probado que en ocasiones ayudan a aspectos como dejar de fumar, ejercicio físico y otras. Lo que se ha realizado hasta ahora ha permitido evaluar con niños y personas jóvenes concretas que en un ambiente controlado entendían el juego, lo seguían, les resultaba agradable y tenían y que en ellos, pero llegar a conclusiones de lo que ocurre en práctica clínica hay que ponerlo en práctica clínica y medir. Por lo tanto, lo hecho hasta ahora sí se ha evaluado, se ha visto que los niños siguen las instrucciones, les induce a realizar cambios, a solicitar fruta, a una serie de ítems muy concretos, pero sus efectos en práctica clínica y en el día a día es algo que es lo que tenemos previsto hacer. Recordar esto también, ¿no?, que ha sido valorado aspectos lingüísticos, de género, aspectos culturales. Sí, que realmente yo creo que uno de los valores que tiene esta nueva herramienta que se incluye dentro del programa Sano como una más
para intentar modificar estos cambios de hábitos de vida y de consumo que tienen tanto sus niños como, en parte, niños, niñas y sus familiares. Lo que quería comentar es que ha sido realizada por un equipo amplio y en ella también aspectos pues de género y lingüísticos también. Siempre desde un ámbito de apoyo, de poner metas, porque todos los gaming, este tipo de modificación de hábitos con juegos, siempre se basan más en premios. Y entonces es la idea siempre el premio. No hay información adicional. El anisakis es habitual en ciertos pescados y lo importante es la preparación de estos. Las plazas no se adjudicaron. Lo que se siguió es con su proceso, porque nosotros siempre hemos suspendido las plazas acorde a el criterio de que aquellas categorías que fueran incluidas por el juzgado como investigadas son las que se iban a paralizar. Este es un criterio que se tomó y ese es el que hemos seguido. Por lo tanto, nosotros hemos paralizado estas dos nuevas categorías en el momento que el juzgado ha reconocido que las incluía en la investigación, y así haremos. Pero con el resto de categorías, que les recuerdo que son 86 y se han presentado 76.000 personas, mientras no estén investigadas, seguirán su proceso. Como ha sido publicado hoy, estamos pendientes de lo que definitivamente hace la Organización Mundial de la Salud y nosotros mañana tenemos la reunión del Comité Responsable de Enfermedades Emergentes, que valorará lo que la Organización Mundial de la Salud diga al respecto y si hubiera posicionamiento del Ministerio. Por lo tanto, en este momento lo que quiero transmitir es, como ayer, un mensaje de tranquilidad a la población. No sé si hay algún otro tipo de pregunta. Quería destacar lo que hemos hablado, todo lo que es el plan sano, el programa sano, que transmitan es muy importante para nuestros jóvenes, sus familias, para la sociedad. Recalcar lo importante. Hoy insistiría en la fruta, en la pieza de fruta frente a los zumos, especialmente si son elaborados, y sobre todo reconocer que contamos con unos profesionales dentro del departamento y dentro de Osakidetza con unas innovaciones y una iniciativa que no tiene precio, sí tiene valor, pero no tiene precio. Eskerrik asko.